Bueno, vamos a comenzar entonces con el repaso para el segundo parcial. Este es uno de los modelos que pasaron para practicar. Son 10 puntos. De estos 10 puntos, uno incluye soluciones que de todas formas lo vamos a resolver porque tanto para equilibrio químico o iónico van a necesitar, inclusive para también eh, cinética, química, van a necesitar repasar lo que es determinar la molaridad o las concentraciones de las sustancias. Bueno, el punto número 1 dice: ¿cuál de las siguientes sales forma una disolución ácida cuando se disuelve en agua? Esto, bueno, está fácil a simple vista si ustedes tienen el concepto de los que serían ácidos o bases, y al momento de la disociación lo pueden hacer, y si no, lo hacemos con cálculo. Acá en este caso lo vamos a hacer con los cálculos. Nosotros consideramos que tenemos originalmente agua, ¿sí? Agua con un pH neutro que es igual a 7. Si nosotros disolvemos una sal, vamos a comenzar con la primera. La primera sal es el cloruro de sodio. Lo que vamos a hacer es, al momento de disociarla, separar el catión del anión. Entonces, en esta sal tenemos el catión sodio y el anión cloruro. Lo siguiente que vamos a hacer es ver si vienen de un ácido fuerte débil y de una base también fuerte o débil. Todos los metales y los cationes metálicos que ustedes tengan provienen de una base fuerte, y sobre todo los del grupo 1 y 2 provienen del hidróxido del el metal que tengamos, ¿sí? O sea que en este caso el catión sodio viene del hidróxido de sodio. Y todos los hidróxidos del grupo 1 y 2, o sea, de todos los hidróxidos de metales del grupo 1 y 2, son bases fuertes. Luego tenemos el ion cloruro. Y todos los ácidos, bueno, el ion cloruro viene del ácido binario formado con el hidrógeno, ¿sí? En este caso va a ser el ácido clorhídrico. Todas las sales que vengan de ácidos binarios son ácidos fuertes, o sea, ácido fluorhídrico, ácido yodhídrico, ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, son ácidos fuertes. Entonces, ¿por qué sí o sí tenemos que hacer este análisis cuando estamos hablando de hidrólisis? Porque cuando nosotros disolvemos la sal en el agua puede suceder dos cosas. Puede ser que los iones se solvaten o puede ser que esos iones hidrolicen. Y los iones que provienen de bases y ácidos fuertes no hidrolizan. Entonces, el catión sodio con el agua, como les dije, no va a hidrolizar. Y el anión cloruro con agua tampoco va a hidrolizar. ¿Y a qué nos referimos con hidrolizar? Bueno, cuando la hidrólisis es una reacción que se produce entre los iones y el agua. Y puede ser que eso aumente la concentración de hidronios, o sea, de protones y hidrógenos, o la concentración de oxidrilos, teniendo en cuenta si son ácidos o bases. En este caso, nosotros tenemos acá una base fuerte. Cuando acá se disocia, esto queda como un ácido
como un ácido conjugado, y este va a quedar como acá, bueno, la base, esto es base y esto es ácido también, ¿sí? Eso es lo de base fuerte y ácido fuerte. Entonces, si nosotros tenemos un ácido, el anión, en este caso el cloruro, es una base, su base conjugada. Si nosotros tenemos acá una base, el catión es su ácido conjugado. Eso, bueno, por ahora no lo vamos a ver, pero en ese sentido es para que ustedes después vean si se van a liberar o no oxidrilos, hidróxidos, o no sucede nada. Y en este caso, donde estos iones que vienen de bases y ácidos fuertes, al no hidrolizar, no me modifican la concentración del agua. Y al no modificarla, tenemos que el pH va a ser igual a 7, ¿sí? O sea que acá no forman una disolución ácida. Vamos a pasar al siguiente, que es el cloruro de amonio. Vamos a hacer lo mismo. El cloruro de amonio, primero lo vamos a disociar. Vamos a tener el catión amonio y el anión cloruro. Hacemos otra vez nuestro análisis, si viene de un ácido fuerte o de un ácido débil. En este caso, el amonio, ¿sí?, es el ácido conjugado del amoníaco. NH3. Y nosotros sabemos que el amonio, si tiene un valor de constante Kb, o sea, si el valor dentro de todo es chico, tiene que ser menor que 1, entonces se va a considerar que es una base débil. Y del cloro ya lo hicimos hace rato, ¿sí? Sabemos que viene del ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. Entonces, de estos dos iones, el único que se va a hidrolizar, porque viene de una base débil, es el amonio. Entonces tenemos el amonio, y como yo les había dicho, si viene de una base, cuando nosotros esto lo disociamos, tenemos el amoníaco, le agregamos el agua. Si esto es la base, el amonio, el catión amonio, es su ácido conjugado. Si es un ácido, al combinarse con agua, yo acá coloco el doble flechita, ¿sí? Ustedes recuerden que es una flecha en un sentido hacia la derecha y una flecha hacia abajo en el otro sentido. Yo coloco esta porque si no voy a demorar más tratando de colocar las dos. Entonces, como les dije, este es el ácido conjugado de esta base. Si es un ácido, nosotros sabemos por definición que los ácidos tienden a ceder protones hidrógeno o tienden a ceder iones hidrógeno. Si tiende a cederlo, esto va a quedar como NH3, o sea, amoníaco. Más, y en este caso el agua va a aceptar ese protón que liberó, o sea, va a aceptar ese hidrógeno que liberó y queda como catión hidrógeno. Bien. Y esto sin necesidad de hacer cálculos, nosotros vemos que va a liberar concentraciones de hidrógeno o hidronio. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a aumentar en el agua, como les había dicho, antes de agregar la sal, nosotros teníamos la misma concentración de hidronio o de hidrógeno y la misma concentración de oxidrilos. Al disolverle el cloruro de amonio, se liberan más hidronios, o sea que nos está aumentando la concentración de hidronio, y nosotros sabemos que si tenemos mayor concentración de protones de hidrógeno, la solución va a ser más ácida. Entonces se vuelve más ácido. Vamos a pasar a la siguiente.
el acetato. AC, ¿sí? Es la abreviación de acetato, o sea, es el ion acetato. Este es el acetato de potasio, es una sal orgánica. Entonces vamos a separar. Por ser un metal, sabemos que va a venir de una base fuerte. Esa base fuerte va a ser el hidróxido de potasio. Y como les dije, todos los hidróxidos de metales del grupo 1 y 2 son bases fuertes. El ion acetato viene del ácido acético. Y si ustedes se fijan acá en la consigna, les están dando la constante de acidez del ácido acético. Si nos están dando una constante y esta constante es menor que 1, entonces va a ser un ácido débil. Lo voy a disociar y ahora ustedes díganme cuál de esos dos iones va a hidrolizar. El ácido débil. Muy bien, es el único, ¿sí? El ácido débil. Que como viene de un ácido, esto va a ser una base, ¿sí? Recuerden eso de ácido y tenemos al momento de disociarlo base conjugada o ácido conjugado, dependiendo de qué es lo que ustedes tengan al momento de la disociación. Entonces el ion acetato o anión acetato es el único que va a hidrolizar. El hidróxido no. Perdón, el catión potasio no. Entonces más H2O. Ustedes, si les piden la hoja, coloquen acuoso, acuoso. Yo no lo hago para hacer más rápido, ¿sí? Acá tengo la doble flechita. ¿Y qué va a pasar? Como les dije, el ion acetato viene de un ácido, por lo tanto es su base conjugada. Si es una base, tiende a aceptar protones, o sea que se transforma en ácido acético en estado acuoso, y el agua perdió ese protón ya que se lo cedió al acetato, entonces nos queda OH. Bien. Y entonces en este caso voy a aumentar las concentraciones de oxidrilo, por lo tanto la solución va a ser más ácida o más básica. Más básica. Muy bien, más básica. Por eso digo, sin necesidad de hacer cálculos, ustedes podrían haber hecho esto. Inclusive, como les dije, simplemente viendo de si viene de un ácido fuerte o un ácido débil, y sabiendo que si viene de un ácido es una base, entonces sí o sí va a liberar oxidrilo. Entonces se vuelve más básica. Vamos con la última, el último caso. Que tenemos acá el acetato de amonio. Bueno, ustedes me dicen, primero el amonio, ¿viene de una base fuerte o débil? De una base débil. Muy bien. Del amoníaco. Amoníaco. Bien, del amoníaco, que es una base débil. Por lo tanto, sí va a hidrolizar. Y el acetato lo vimos recién. Por lo tanto, los dos van a hidrolizar. Entonces, ¿qué pasa cuando ambos iones al momento de la disociación hidrolizan? Nosotros tenemos que ver cuál de los dos tiene constante más elevada, ¿sí? Mira, acá vamos a colocar NH4. Bueno, acá teníamos el amoníaco más 3. Voy a copiar directamente la ecuación, así no demoro tanto. Y el acetato tiene esta ecuación.
Entonces, como ambos cationes hidrolizan, yo voy a producir hidronio, ¿sí? Voy a aumentar concentración de hidronio y a la vez voy a aumentar concentraciones de oxidrilo. Entonces, tengo que fijarme cuál de los dos tiene mayor constante. Sí, sabemos que como libera hidronio o libera hidrógenos, es ácido, o sea que acá nosotros tenemos que tener su Ka. Y para esta nosotros tenemos que tener su Kb. Si Ka es mayor que Kb, entonces vamos a liberar mayor concentración de hidrógeno, o sea que va a ser más ácida. Si Kb es mayor que Ka, va a ser más básica la solución. Y si las dos constantes son iguales, vamos a tener todavía un pH neutro. Bueno, ¿cómo sacamos Ka? Si nosotros acá sabemos que es hidrógeno, necesitamos el Ka del amonio. Y a nosotros de dato nos dieron la constante de basicidad del amoníaco. Esto nosotros sabemos que Ka es igual a el K-water dividido el Kb. Y para la segunda ecuación, nosotros vamos a tener que Kb es igual a el K-water dividido el Ka. Obvio, estamos trabajando con constante de acidez aquí del amonio, el catión amonio, y acá estamos refiriéndonos al Kb del amoníaco. Acá nos estamos refiriendo al Kb del ion acetato, mientras que el Ka que tenemos acá es el del ácido acético. Si se fijan en los valores que nos están dando, nos dicen que tanto el Kb del amoníaco y el Ka del ácido acético son iguales. Si el Kb del amoníaco y el Ka del ácido acético son iguales, significa que el Ka del amonio y el Kb del acetato también van a ser iguales. ¿Y qué pasaba cuando las dos concentraciones de las dos constantes eran iguales? El pH igual a 7. Muy neutro. Bien, el pH es igual a 7. Entonces, de todas esas opciones, ¿cuál iba a ser la más ácida? De todas esas soluciones, ¿cuál La va a ser B. más ácida? La B, muy bien. pH igual a 7. ¿Se entendió, chicos, esto? Lo más probable es que puedan darle, no sé si así, pero quizás ordenarlo de acuerdo a su pH. Entonces, la B. La otra manera que yo les decía era, bueno, tengo acá un catión de una base fuerte, un anión de un ácido fuerte, no hidroliza, pH 7. Acá, esto viene de una base, esto viene de un ácido fuerte, esto no hidroliza, pero esto, como viene de una base, es un ácido conjugado. Si es un ácido, libera oxidrilo. Acá hacemos lo mismo. Este catión viene de una base fuerte, este anión viene de un ácido débil. Como viene de un ácido, el ion acetato es su base conjugada. Si es su base, libera oxidrilo. Entonces ya de estas dos, sabiendo que necesitamos marcar una sola opción, esta sería la única opción y ya no necesitarían seguir calculando. A menos que, bueno, en la última no sería una que tenga las dos constantes iguales y habría que calcular el valor del pH. Bueno, ¿se entendió, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda? Ok, continúo con el punto número 2.
El punto número 2 dice, en una reacción química a temperatura constante, se encontraron los siguientes valores termodinámicos. Tenemos la variación de la energía interna, recuerden que pueden tenerlo como delta de E o delta de U. La variación de la energía interna es igual a menos 3,2 kilocalorías. Y la variación de la entalpía es igual a menos 3,6 kilocalorías. En base a ello, en los siguientes enunciados, indique si son verdaderos o falsos. A. El sistema recibe calor desde los alrededores y es endotérmica. ¿Verdadero o falso? Nosotros tenemos Falso. falso. Muy bien. Nosotros tenemos aquí nuestro sistema. Recuerden que todo lo que ingrese al sistema va a ser positivo. Es decir, si ingresa trabajo o si ingresa calor, ¿sí? Esos van a tener ambos signos positivos. Si sale trabajo del sistema alrededor o al entorno o sale calor, va a ser negativo. Entonces recuerden eso, todo lo que entra positivo, todo lo que sale negativo. Entonces nos están dando acá la entalpía. Recuerden que la entalpía es el calor pero a presión constante, o sea que además de decirnos que es temperatura constante, al darnos el valor de entalpía también sabemos que va a ser presión constante. Este sistema tiene temperatura y presión constante. Como es negativo, significa que sale calor. Y otra cosa también que tenemos que tener en cuenta es que cuando tenemos la variación de la entalpía y es mayor que 0, entonces va a ser una reacción endotérmica. Si la variación de la entalpía es menor que 0, va a ser exotérmica. Entonces, de acá ya era falso porque el sistema no recibía calor y también era falso porque el sistema no es endotérmico. Falso. Bien. B. La reacción se produce a volumen constante, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Se acuerdan qué es lo que yo les dije de nosotros? Todos los sistemas tienen 4 variables. Una es la concentración o el número de moles, ¿sí? Número de moles, que por lo general nosotros no lo cambiamos si consideramos que puede ser un sistema cerrado, donde el número de moles permanece constante. Otra de las variables es la temperatura, el volumen y la presión. Cuando, bueno, acá ya nos está diciendo que la temperatura es constante, pero si nosotros hablamos de Q, y ese Q es a presión constante, en vez de representarlo como Q, lo vamos a representar como H. Entonces, así cuando tenemos esto delta de H, estamos diciendo que la presión es constante. Esto es el calor a presión constante. Y ahora les muestro por qué el volumen no va a ser constante. ¿A qué es igual la energía interna? Tenemos que la variación en la energía interna es igual a Q más W. Q más, y el trabajo, si estamos hablando de un sistema gaseoso, es igual a P por delta de B, a menos P por delta de B, perdón. Si nosotros decimos
que el volumen es constante, recuerden que el delta de B es volumen final menos volumen inicial. Eso tendría que ser igual a 0. Si esto es igual a 0, este término se va a cancelar y nos va a quedar que la energía interna tiene que ser igual al que el calor. Y también les había dicho que cuando la presión era constante, el calor se lo representa como entalpía. Entonces, si el volumen es constante, nosotros acá tendríamos que delta de E sería igual a delta de H. Y si nos fijamos en los datos que nos está dando el ejercicio, los dos valores son iguales. No. No, ¿sí? Como estos dos valores no son iguales, entonces yo no puedo decir que el volumen es constante. O sea que sí hay un trabajo. Entonces por eso es que también esa premisa es falsa, ¿sí? C. El trabajo realizado sobre el sistema es 0,4 kilocalorías. Bueno, vamos a resolverlo usando esta ecuación. Tenemos que la energía interna es menos 3,2 y la entalpía es menos 3,6. Entonces despejamos el trabajo va a ser igual a la variación de la energía interna menos Q. Entonces el trabajo va a ser igual a menos 3,2 kilocalorías por mol. No, creo que está en solo kilocalorías. Kilocalorías menos 3,6 kilocalorías. ¿Cuánto vale W? Muy bien, 0,4. Así que esa premisa es verdadera. Y por último nos dice, la energía interna del sistema aumenta. Verdadero. ¿Por qué aumentaría la energía interna del sistema? ¿No era endotérmica? Porque no es endotérmica, es exotérmica. ¿Qué va a pasar con la energía? Ah, sí, perdón, libera. Pero una cosa es, Disminuye. claro, pero una cosa es la energía interna. O sea, nosotros acá lo que tenemos es que el trabajo es 0,4 y el calor es menos 3,6. O sea que la energía interna tiene que disminuir, no va a aumentar, ¿sí? Entonces esto también es falso. Muy bien. Este era más que nada teórico, así que ustedes tienen que repasar estos conceptos, ¿sí? Bueno, esto de los signos ustedes ya saben, entra, sale, pero sí recuerden, cuando el calor, cuando el sistema está a presión constante, el calor se lo reemplaza por entalpía. En realidad estamos trabajando con entalpías, ¿sí? Cuando el volumen es constante, nosotros no vamos a tener trabajo. Entonces, al no tener trabajo, solamente vamos a tener calor. Vamos con el siguiente ejercicio, el número 3.
La descomposición de una sustancia A sigue una cinética de primer orden, cuya constante específica de velocidad vale 0,6 segundo a la menos 1. Si la concentración inicial de A es 0,5 molar, ¿cuál es la concentración de A cuando hayan transcurrido 2,68 segundos? Vamos a escribir nuestros datos. Lo primero que nos está diciendo es que es una reacción de primer orden. ¿Para qué nos sirve esto de reconocer una reacción de primer orden? Una es porque ya sabemos cuál es la ecuación de la velocidad para una ecuación, o la ecuación que nosotros tenemos que ver que nos relaciona concentración con tiempo para una reacción de primer orden. Si ustedes no lo saben, lo pueden deducir. Va a ser mucho más sencillo para los chicos que sí vieron análisis matemático que para los chicos que entraron en el segundo cuatrimestre y no llegaron a ver eso, ¿sí? Así que nosotros lo vamos a ver directamente con la ecuación. Bueno, datos. Nuestro K, nuestra constante, es igual a 0,6 segundo a la menos 1. Nuestra concentración inicial es igual a 0,5 molar. El tiempo es igual a 2,68 segundos. Que nosotros digamos que tenemos una reacción de primer orden es velocidad es igual a K por la concentración de nuestro reactivo elevado a la primera, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál es la ecuación que nos relaciona la variación de la concentración con el tiempo o en función del tiempo para una reacción de primer orden? Si no, igual lo coloco acá, ¿sí? Es logaritmo natural de la concentración inicial o final, bueno, va a depender, primero creo que lo voy a hacer con la final, dividido en la concentración inicial igual a menos K por T. Esta es la fórmula que ustedes van a tener que relaciona la variación de las concentraciones en una reacción química y en función del tiempo. Vamos a reemplazarlo. Nos está pidiendo cuál es la concentración final. Entonces, este logaritmo va a pasar al otro miembro. Entonces, nos va a quedar este cociente y este logaritmo pasa como su función inversa, que va a ser el exponencial, y acá vamos a tener menos K por T, y luego la concentración inicial va a pasar al otro miembro, como está dividiendo, va a pasar multiplicando. Lo que nos queda que la concentración A va a ser igual a la concentración inicial por E menos K por T. Reemplazamos los valores. La concentración al cabo de los 2,68 segundos va a ser igual a la concentración inicial, 0,5 molar por E elevado a la menos
K, que es 0,6, 6,6 segundo a la menos 1, por el tiempo, que es 2,68 segundos. De esa manera, este segundo a la menos 1 con este segundo se van a simplificar. La verdad no sé, chicos, porque no sé si es el valor. ¿A todos le da 0,1? 0,1 está bien. Sí, sí, es horrible. No puedo. No, me cuesta un montón calcular esos ejercicios que tienen logaritmo natural. Bueno, entonces es 0,1. Bien. Como les dije, si ustedes no... Yo les recomiendo que se aprendan esta ecuación, porque es muy probable que les tomen algo así. Si no, los chicos que vieron... bueno, yo les expliqué cómo se deduce la ecuación. Yo creo que las profes también les explicaron cómo se deduce la ecuación. Pero es mucho más fácil para los chicos que sí llegaron a ver análisis matemático 1, o que por lo menos en el secundario lo tuvieron. ¿Quieren que les explique cómo se deduce la ecuación o prefieren directamente aprendérsela de memoria? Si no, así pasamos, si no. Bueno, la aprenden, ¿sí? Yo igual les voy a pasar una donde tiene cuando la reacción es de orden 0, de orden 1 y de orden 2. Les paso un cuadrito. Pero lo más probable es que les tomen una de orden 0 o de orden 1. Bueno, acá la opción correcta va a ser la opción A. Pasamos al siguiente ejercicio. 4. El pH de disociación de una solución acuosa de amoníaco, cuya constante es de 1,8 por 10 a la menos 5, de concentración 0,05 molar es, y tenemos acá nuestras opciones. Como ya nos están dando un valor de su constante, y de todas formas ustedes ya tienen que saber por todos los ejercicios que de seguro practicaron, el amoníaco es una base débil. Entonces, como el amoníaco es una base débil, tenemos el amoníaco cuando se disocia en agua, ¿qué forma? O sea, el amoníaco, por ser una base, tiende a aceptar protones, o sea que toma un hidrógeno del agua, formando el catión amonio. Y en ese caso, entonces, como tomó un hidrógeno, el agua pierde un hidrógeno y se forma el anión oxidrilo. Obvio, todo esto acá coloquen acuoso, acá coloquen líquido, acuoso, acuoso, ¿sí? Vamos a hacer acá una distinción de lo que tenemos al inicio de la reacción o al inicio de la disociación, lo que se disocia y lo que tenemos en el equilibrio. Entonces, al inicio de la disociación nosotros tenemos una concentración de 0,025 molar. No tenemos nada de amonio ni tenemos nada de oxidrilo. Se va a disociar menos X o menos X concentración de amonio. O sea, acá esto se va a transformar, se va a disociar esto, entonces yo, como estoy en el reactivo, le coloco el signo menos. Se va a formar amonio y se va a formar iones oxidrilo. Entonces estos los coloco como más. Entonces aquí me va a quedar sumo, o resto más bien en este caso, va a quedar 0,025 menos X. Acá voy a tener 0 más X es X, y 0 más X, X. Esto lo voy a colocar aquí para hacer una distinción.
Esto es lo que tenemos en el equilibrio. Sabemos que la constante, en este caso Kb, porque estamos liberando oxidrilo, es igual a el producto de las concentraciones de los iones disociados elevado a sus respectivos coeficientes estequiométricos. En este caso este es 1, un mol, 1. Entonces vamos a tener concentración de amonio en el equilibrio por la concentración de oxidrilo en el equilibrio dividido la concentración de amoníaco. También en el equilibrio. Vamos a reemplazar la concentración en equilibrio de amonio es X por la concentración de oxidrilo en el equilibrio también es X. La concentración de amoníaco en el equilibrio es 0,025 menos X. Y eso es igual a la constante del amoníaco, la constante de basicidad del amoníaco, que es 1,8 por 10 a la menos 5. Vamos a ver si nos podemos o no, si tenemos que trabajar o no con una ecuación cuadrática o si podemos despreciar este valor de X. Si este valor de X es suficientemente pequeño como para ser despreciado, o sea, si yo a 0,025 le tengo que restar un número muy pequeño, me va a seguir quedando un valor aproximado a 0,025. ¿Cómo vamos a ver si podemos o no despreciar el valor de X? Vamos a hacer el cociente entre la concentración inicial dividido la constante de equilibrio. En este caso, bueno, Kb. La concentración inicial es 0,025 y el Kb era 1,8 por 10 a la menos 5. Si el valor que nos da al hacer esa división nos da mayor que 1000, nosotros lo podemos despreciar. ¿Cuánto les da ese cociente? Me da 1388, mayor que 1000. Muy bien, es mayor que 1000. Entonces, como es mayor que 1000, lo podemos despreciar, ¿sí? Despreciamos el valor de X del denominador. ¿Para qué nos sirve eso? Para ver si tenemos que trabajar o no con una ecuación cuadrática. Y si no, bueno, vamos a tener que trabajar. Si no se podía haber despreciado, sí. Entonces vamos a despreciar este valor. Es lo suficientemente pequeño como para poder despreciar. X por X va a quedar X al cuadrado. Y este 0,025 que está dividiendo pasa al otro miembro multiplicando. O sea que tenemos 1,8 por 10 a la menos 5 por 0,025. Bueno, ¿cuánto les da eso? Les da 4,5 por 10 a la menos 7. Sí. Bien. Vamos a pasar esta potencia, la vamos a pasar como raíz y nos quedó entonces adentro 4,5 por 10 a la menos 7. Bueno, saquemos la raíz cuadrada de ese valor. ¿Qué valor les da? Muy bien, 6,7 por 10 a la menos 4. Muy bien. 6,7 por 10 a la menos 4. Ese es
el valor de las concentraciones de oxidrilo, o sea, en el equilibrio, las concentraciones de catión amonio en el equilibrio y la concentración de amoníaco que vamos a tener, y es lo que nosotros vamos a tener que disociarlo, o sea, la concentración de amoníaco va a ser 0,025 menos este valor, ¿sí? Que como es un valor muy pequeño, nos va a dar como 0,024 y un poquito más. 9. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Este X, como les dije, es la concentración de oxidrilo. Entonces, si nos pide calcular el pH, nosotros sabemos que el pH es igual a menos logaritmo de las concentraciones de hidrógeno o de hidronio. Entonces necesitamos saber esas concentraciones. Pero a la vez, el pH también es igual a 14 menos el pOH. Y el pOH es menos logaritmo de las concentraciones de oxidrilo. Vamos a terminar este ejercicio y voy a crear otro enlace, ¿sí? Para que nos unamos. Entonces, acá vamos a calcular el pOH primero. pOH es igual a menos el logaritmo de las concentraciones de oxidrilo. Entonces, pOH va a ser igual a menos logaritmo de 6,7 por 10 a la menos 4. ¿Qué valor les da? 3,17. 3,17, ok. pOH va a ser igual a 3,17. Bueno, ahora calculamos acá el pH entonces. 10,83. Muy bien. Es 14 menos 3,17. Acá es menos. Entonces el pH de esta solución acuosa de amoníaco de concentración 0,025 molar era 10,83, ¿no? Sí. Bien, ¿cuál va a ser la opción correcta? La opción C. Sí. Como para que ustedes tengan en cuenta, el pH del amoníaco está muy cercano al 11. Así que para que ustedes no duden tanto del resultado, si ustedes dejaban hasta acá, esto ya estaba mal, ¿sí? Pero recuerden que es muy cercano al 11. Como una pista más que nada. Bueno, vemos si tenemos tiempo de hacer el siguiente ejercicio. ¿Alguna duda con esto? Con el ejercicio que vimos recién. ¿No? Muy bien. Continuamos entonces con el ejercicio número 5. Creo que sí llegamos a terminarlo. Por lo menos hasta el 5. Nos dice, ejercicio número 5, una de las reacciones que ocurren en la obtención de hierro a partir de hematita, sí, esta es la hematita, tenemos acá la hematita o trióxido de hierro o óxido férrico, se combina con 3 moles de monóxido de carbono, forma 3 moles de dióxido de carbono y 2 moles de hierro sólido. Dice, el calor liberado por la reacción es de 7 kilocalorías por mol de hematita consumida. Si la reacción inicia a 45 grados centígrados y todo el calor es absorbido por el hierro formado, ¿a qué temperatura se llega con ese calor? Y nos están dando el calor específico del hierro igual a 6 calorías sobre mol por grado centígrado. Bueno, vamos a colocar nuestros datos. Nos dicen que el calor liberado, o sea, el Q, es de 7 kilocalorías. Y nos está diciendo liberado. Si está liberando calor, ¿qué signo tiene que tener? Negativo. Muy bien. La reacción inicia, o sea que tengo una temperatura inicial, pueden ponerlo así, si no con el 0, es de 45 grados centígrados.
Nos dice a qué temperatura llegará, o sea, temperatura final, es nuestra incógnita, sabiendo que el calor específico del hierro es 6 calorías por mol. Vamos a colocar el Q, va a ser igual a, en este caso como estamos trabajando con número de moles, va a ser igual al número de moles por el calor específico, en este caso molar, por la variación de la temperatura. Entonces yo acá directamente lo voy a poner como temperatura final menos temperatura inicial. Bueno, reemplazamos o despejamos T de final. Estos dos van a pasar dividiendo, o sea, Q dividido N por CE, y esta temperatura inicial va a pasar sumando. Temperatura final va a ser igual a, reemplazamos, voy a colocar acá al final, de inicial, perdón. El Q era menos 7 calorías, menos 7 kilocalorías. Como acá el calor específico está en calorías, le vamos a pasar como menos 7000. Recuerden pasar bien las unidades. El número de moles. Nosotros vamos a necesitar calcular el número de moles. ¿Cuántos moles de hierro se producen? 2. Bien. 2 moles, ¿sí? Porque nos está diciendo que justo de esta reacción, ¿sí? Entonces 2 moles por el calor específico, que va a ser las 6 calorías sobre mol por grado centígrado, más los 45 grados centígrados. ¿Cuánto les da el valor de la temperatura final? Ahí arriba no hay que ser distributiva. No es necesario, porque si nosotros queremos despejar esto que acá está multiplicando pasa dividiendo. Igual, ok, vean algo que yo pasé por alto. Nos dice que esta reacción libera, ¿sí?, este calor, pero que el hierro lo absorbe todo. Entonces todo ese calor es absorbido. Entonces, ¿qué signo va a tener el calor? Porque estamos analizando el hierro. Acá va a ser positivo, Positivo. ¿sí? Disculpen chicos, yo me quedé con la primera parte, no leí bien la segunda. Entonces en realidad es positivo. Vamos a hacer los 7000 dividido 12, ¿sí? 2 por 6 son 12. Y le vamos a sumar los 45. 628,3. 628,3, ¿sí? No hay ninguna opción igual. 628,3 grados Celsius. Y quizás el más cercano es este, se me hace un poco raro, pero a todos le da así, ¿no? A mí también me da lo mismo. Sí, son 7 kilocalorías mol, mapita. Bueno, o sea, el valor más cercano, chicos, es este.
No sé si están mal las opciones o qué pasó. No, no es necesario porque el valor acá que nos están dando del calor específico es eso. A menos que acá nos pregunten a qué temperatura en Kelvin. Si ahí nos preguntaran a qué temperatura en Kelvin, sí. Pero si no nos piden, no nos dicen, nosotros suponemos que la respuesta está en Celsius. Y lo que tiene este tipo de ecuaciones es que ustedes lo pueden manejar tanto en Kelvin como en grados centígrados. Obvio el valor les va a dar distinto. Ok, la llamada está por terminar, ya les mando el link para que continuemos, ¿sí? Por aproximación, chicos, la respuesta es esta vez. Para mí hay un error al momento de darles las opciones. ¿Sí? Recuerden, 0,5 por 10 a la 3 es 500. Ok. ¿Alguna duda con este ejercicio? Bueno, más que la respuesta no da, con la que no coincide. Recuerden que si absorbe calor, signo positivo. Si libera calor, el signo del calor tiene que ser negativo. Bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio. El ejercicio número 6. Este tipo de ejercicios yo también les recomiendo que practiquen mucho. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros prácticamente les recomiendo que practiquen y repasen lo que es el principio de Le Chatelier, ¿sí? Dice, en el proceso más moderno de gasificación de la hulla se refiere al carbono, esta se tritura y se mezcla con un catalizador y vapor de agua y se obtiene metano. ¿Dónde esta reacción es endotérmica o exotérmica? Endotérmica. Muy bien, endotérmica. Marque las acciones que aumentarían la cantidad de metano que se obtiene. O sea, yo necesito que se aumente más metano. Para que se aumente, para tener mayor concentración o mayor producción de metano, ¿puedo aumentar la temperatura? ¿Me conviene aumentar la temperatura? Sí. Sí. Recuerden que las reacciones endotérmicas se ven favorecidas por el aumento de la temperatura. Mientras yo más aumente mi temperatura, más rápido voy a alcanzar o más rápido se formarían los productos. Así que aumentar la temperatura, sí. B. Elevar la presión. No. Recuerden que si yo elevo la presión, mi reacción o mi equilibrio se va a desplazar hacia donde tenga mayor número de moles de gases, ¿no? ¿Cuántos moles tenemos de gases en los reactivos? ¿No sería la menor cantidad de moles? Perdón, a la menor. A la menor, sí, se va a desplazar al que tenga menor número de moles de gas. Entonces, yo acá tengo 2 moles de gas y acá tengo 1 mol y 1 mol. O sea que en ambos sentidos tengo 2 moles. Entonces, elevar la presión no me modificaría en nada. C. Incrementar la concentración de catalizador. No. No. El catalizador, ¿para qué sirve en las reacciones? Es solamente para aumentar la velocidad, ¿sí? Solo aumenta la velocidad de mi reacción, pero en ambos sentidos. O sea, el catalizador disminuye la energía de activación y aumenta la velocidad. Así que no me modificaría el desplazamiento a ningún lado. D. Extraer dióxido de carbono formado. Sí. Sí. Si yo disminuyo mi concentración, recuerden que yo para tener el equilibrio acá tengo que tener una cierta concentración, acá también tengo que tener una cierta concentración. Si yo disminuyo esta concentración, mi equilibrio se va a ver afectado. Así que yo estoy disminuyendo la concentración de mis productos y eso lo voy a hacer acá para que ustedes vean. Nosotros sabemos que la constante de equilibrio
es igual a las concentraciones de los productos elevado a sus respectivos coeficientes estequiométricos dividido las concentraciones de los reactivos, obvio todo si fuesen en estado líquido o gases, ¿sí? Los sólidos no, porque su concentración es constante. ¿Qué pasa si yo disminuyo esta concentración? O sea, esto ya tiene un valor, ¿sí? Yo ya tengo un valor de una constante. Si yo llego a disminuir esta concentración, este cociente va a disminuir. Y si este cociente disminuye, yo voy a tener un menor valor de, recuerden el Q, que es el cociente de la reacción, o del cociente de las concentraciones de la reacción. Ese Q va a disminuir, o sea, va a ser menor que la constante de equilibrio. Y en ese caso, va a tender a desplazarse hacia los productos. Entonces, si yo extraigo el dióxido de carbono, voy a tener menor concentraciones acá en los productos, lo que va a hacer que como tenga mayor concentraciones en los reactivos, estos tengan que reaccionar formando más productos. Bien, y otro más que le pueden dar a ustedes es qué pasa con el aumento del volumen, ¿sí? En el caso del volumen, obvio, considerando que tenemos temperatura constante, sí o sí tienen que ser a temperatura constante. Si nosotros elevamos o aumentamos el volumen, ¿sí? Si aumentamos el volumen, se va a desplazar al que tenga, ahí sí es, mayor número de moles, ¿sí? Creo que me faltaba ese nada más. Ahora Sería sí. la inversa de la presión. Claro, sería la inversa de la presión. ¿Por qué? Porque al nosotros tener más espacio, se pueden producir más gases, ¿sí? Por eso me confundí hace rato. Entonces recuerden eso, la presión se desplaza al que tenga menor número de moles, en cambio el volumen a temperatura constante se desplaza al que tenga mayor número de moles gaseosos. Bueno, pasamos al siguiente, el punto número 7. Los potenciales normales de electrodo para el estaño más 4 estaño puro y cromo más 3 cromo puro son 0,15 y menos 0,74. Por lo general en química nosotros manejamos el potencial de reducción más que el de potencial de oxidación, pero cuando ustedes se van a dar cuenta si estamos hablando de potencial de reducción o de oxidación, porque ustedes les van a dar ordenados así de esta forma. Nosotros sabemos que pasa de más 4 a 0, o sea que está reduciendo, ¿sí? Está disminuyendo su oxidación, su número de oxidación. Y acá lo mismo, tengo de más 3 a 0. Entonces esto es reducción. Los dos potenciales que le están dando a ustedes son los de reducción. Dice, si se construye una pila con electrodos, estaño y cromo, diga si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Bueno. Cuando nosotros tenemos una pila, nosotros sabemos que uno de nuestra solución va a tener que oxidarse y el otro se va a reducir, ¿sí? O sea, nuestras especies, una se oxida y la otra se reduce. Ustedes van a tener que ver cuál de las dos especies se reduce y para eso van a tener que ver los potenciales que le están dando, ¿sí? Los valores de los potenciales. Mientras más grande sea y positivo, ¿sí? Mientras más positivo o más grande sea, va a tener mayor tendencia a reducirse. Entonces, de estas dos especies, esta y esta, ¿cuál va a oxidarse? Perdón, ¿cuál va a reducirse? El estaño. Muy bien, el estaño, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo un potencial de 0,15, que es mayor que este. Y mientras más negativo y más chico sea, mayor va a ser su tendencia con respecto al otro de oxidarse, ¿sí? Bueno, entonces, el que vamos a poner SN 4 más acá estaño puro
este va a ser el que se va a reducir. Bueno, ya vamos a igualar eso. Y la otra especie es cromo, que como este se va a tener que oxidar, lo vamos a colocar en el sentido contrario, ¿sí? Cromo a catión cromo, más 3. Bueno, vamos a plantear acá las hemireacciones, y hay algo que también ustedes tienen que tener en cuenta, y es que la oxidación ocurre en el ánodo, ¿sí? La oxidación ocurre sí o sí en el ánodo, y la reducción ocurre en el cátodo. Bueno, esto lo voy a yo tengo que equilibrarlo, tengo un estaño, pero acá tengo 4 cargas positivas, acá tengo 0, por lo tanto va a ganar 4 electrones. Del cromo lo tengo de 0 a más 3, o sea, tengo que perder 3 electrones. De esos dos, ¿cuál va a ser el ánodo y cuál va a ser el cátodo? El ánodo va a ser el cromo y el cátodo el calcio. Bien. Por lo general la mayoría escribe primero el ánodo y el cátodo en las hemireacciones, pero va a ser lo mismo. Mientras ustedes sepan que en el cátodo se reduce y en el ánodo se oxida, es lo mismo. El ánodo en este caso tiene carga negativa, mientras que el cátodo va a tener carga positiva. Esos son los electrodos, ¿sí? Y acá recuerden, en el cátodo la reducción y en el ánodo ocurre la oxidación. La hemireacción completa va a ser, nosotros necesitamos sí o sí balancear esto, o sea, necesitamos equilibrar las cargas. Tengo acá 4 electrones, 3 electrones, o sea que voy a tener que multiplicarlos cruzados. A esto lo voy a multiplicar por 3, lo pueden colocar adelante o atrás, como ustedes estén acostumbrados, como lo hayan visto con la profe. Y a esto, para balancear las cargas, lo vamos a multiplicar por 4. Entonces la hemireacción global nos va a quedar 3 moles de estaño más 4 más 4 moles de cromo producen 3 moles de estaño puro más 4 moles de catión cromo más 3. Esa sería la hemireacción global, allá igualada. Yo tengo una manera de calcular el potencial de la pila, eso ya depende de ustedes. Hay dos formas. Una es que seguro lo vieron con las profes, el potencial de la pila, en este caso, bueno, estándar. El potencial estándar de la pila es igual a el potencial estándar del cátodo menos el potencial estándar del ánodo. Obvio acá considerando en ambos el potencial de reducción. Yo creo que todos, o la mayoría, maneja esa ecuación. Yo no lo hago así, porque, bueno, yo me acostumbré de otra manera, ¿sí? Ustedes, si ya saben manejarlo con esta forma, lo hacen de esta forma. Lo que yo hago es, el cátodo mantiene el potencial que nos están dando el de reducción. O sea, yo lo que hago acá es escribir su potencial estándar, que como es de reducción, es 0,15. Y abajo yo lo cambio. ¿Por qué? Porque yo tengo ahora, en vez de reducción, yo tengo una oxidación. Entonces lo que hago, y como esta mi reacción me cambió de sentido, yo le cambio el signo al potencial de reducción. O sea, este sería el potencial de reducción, mientras que este sería el potencial de oxidación.
pero les va a dar lo mismo. Bueno, ¿a cuánto va a ser el potencial? ¿Qué valor va a tener el potencial de la pila? 0,89. Muy bien. Va a ser igual a 0,89 volt. Y acá, si ustedes hacían lo mismo, les iba a quedar 0,15 menos 0,74, y menos por menos se iba a hacer más, ¿sí? Así que con cualquiera de las dos formas ustedes van a calcular el valor, ¿sí? Si ustedes están acostumbrados a hacerlo de esta forma, lo hacen así porque es la ecuación que los profes por lo general le dan. Bueno, entonces, el potencial de la pila es 0,89 voltios. Verdadero. 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 Muy bien. La corriente eléctrica circula del electrodo de cromo al electrodo de estaño. Bueno, Verdadero. ahí ustedes recuerden que siempre va a ir, ¿sí? La circulación de electrones va del ánodo al cátodo, ¿sí? Como acá nosotros tenemos que el ánodo va a ser el cromo, entonces el cátodo va a ser el estaño. Verdadero. C. ¿El electrodo de cromo es negativo? Verdadero. Verdadero. 3. Por la pila circulan 3 moles de electrones. Falso. Falso, porque en total, ¿cuántos moles de electrones circularían? 12. 12, ¿sí? Vieron que yo acá, para poder balancear los electrones, multipliqué de forma cruzada. Tengo 3 por 4, 12, 4 por 3, 12. O sea que en la pila circulan 12 moles de electrones. Entonces este va a ser falso. ¿Alguna duda con este tipo de ejercicio? Esto, chicos, seguro va a ir. Así que traten de practicar con este tipo de ejercicio. Paso a otra consigna. Sí. Ok. Ejercicio número 8. Este punto no pertenece o no corresponde a esta segunda unidad. Para ustedes no, porque ustedes sí lo vieron, pero yo sí quiero que lo practiquemos, porque como les había dicho, para cinética química, para equilibrio químico y para equilibrio iónico, necesitamos saber calcular esto. Y sé que hay muchos chicos que no llegaron a ver completamente el práctico de soluciones. Así que ejercicio número 8. Calcule la masa de sulfato de aluminio, aluminio 2, azufre, oxígeno 4, paréntesis 3, necesarias para preparar 250 mililitros de una solución acuosa 0,8 molar. Vamos a colocar los datos. Tenemos un volumen de 250 mililitros. La concentración que nos están dando es igual a 0,8 molar. Y lo que nos pide es la masa del sulfato. Esto lo podemos hacer por fórmula o lo podemos hacer con regla de 3 simple. ¿Ustedes están acostumbrados a hacerlo por fórmula o regla de 3 simple? Fórmula. Fórmula, ok. La concentración molar es igual a, y sí les recomiendo que lo hagan así, al número de moles sobre el volumen de la solución. Pero el volumen tiene que estar en litros, ¿sí? El número de moles, bueno, en moles. Pero acá no nos están pidiendo el número de moles. Bueno, podemos calcularlo directamente o podemos reemplazarlo también. Creo que mejor lo vamos a dejar así como número de moles. El número de moles va a ser igual a la concentración por el volumen. Número de moles va a ser concentración 0,8 molar. .8 molar, ¿sí? Molar es mol por litro.
por el volumen de la solución. Como les dije, necesitamos el volumen en litros. 250 mililitros es igual a 0,25 litros. ¿Cuántos números de moles vamos a tener? 0,2. Muy bien, 0,2. Ahora vamos a calcular la masa. Nosotros sabemos que existe una relación entre el número de moles, la masa y la masa molar. El número de moles es la masa dividido la masa molar. Entonces de acá despejamos la masa va a ser igual a el número de moles por la masa molar. El número de moles es 0,2 mol y la masa, bueno, así que nos faltaba acá el número de moles por la masa molar, así que calculemos la masa molar. ¿Cuál es la masa molar del sulfato de aluminio? Tenemos 2 moles de átomos de aluminio más 3 moles de azufre más 4 por 3, 12 moles de oxígeno, ¿sí? El aluminio, su masa molar es de ¿cuánto? Perdón, su masa atómica. Ok, la masa del aluminio es 27. 27 por 2 más 32 por 3, que es del azufre, más 16 por 12. Les da 342. 342 gramos mol. Sí. Bien. Entonces acá colocamos 342 gramos mol. Mol con mol se van y nos queda solamente en gramos. La masa va a ser igual a... Muy bien. 68,4. La B. Bueno, esto más que nada es para que practiquen lo de soluciones, ¿sí? Se supone que esto no les van a volver a tomar, pero para que practiquen concentraciones, más bien cómo calcular las concentraciones, dependiendo de cómo les den el ejercicio, les sirve, ¿sí? Les sirve volver a practicarlo. Pasamos al punto número 9. Bueno, 9. Calcula la entalpía de reacción. Para la reacción tenemos carbono más 2 moles de hidrógeno gaseoso y forma metano gaseoso. A partir de los siguientes datos, nosotros tenemos una reacción principal, pero de datos nos están dando reacciones intermedias, ¿sí? O secundarias. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para llegar a determinar la entalpía de esta reacción? Empleando estas, vamos a aplicar la ley de Hess. Voy a marcar acá lo que nosotros necesitamos como producto, ¿sí? Nosotros con rojo voy a marcar necesitamos el metano. ¿Cuál de estas tres ecuaciones vamos a tener que emplear? Esta, pero esta está como reactivo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es cambiarle el sentido a esta reacción. Y si le cambiamos el sentido, también le tenemos que cambiar el sentido a esta, ¿sí? Necesitamos carbono como reactivo. Acá en esta primera ecuación tenemos el carbono como reactivo. Necesitamos hidrógeno como reactivo y en esta ecuación tenemos el hidrógeno como reactivo. Entonces voy a volver a copiarlas. Esta ecuación también voy a copiar de nuevo. Ya tengo el carbono como reactivo, el hidrógeno como reactivo, pero ¿cuántos moles de hidrógeno necesito?
2. 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A esto vamos a multiplicarlo a todo por 2. Por 2. Y habíamos dicho que necesitamos al metano, pero lo necesitamos como producto. Y en esta tercera ecuación tenemos el metano como reactivo. Y les dije que lo único que vamos a hacer es cambiarle el sentido a la ecuación. Entonces, lo que antes era producto va a pasar a ser reactivo, y lo que era reactivo pasa a ser producto. Y tengo un mol, un mol. Bueno, voy a plantear mi ecuación global. Ustedes lo pueden simplificar de ahí directamente. Yo prefiero plantear toda la ecuación global y empezar a restarlo acá, pero también es lo mismo. Tenemos un mol de carbono más un mol de oxígeno más 2 moles de hidrógeno más un medio por 2, 2 moles de oxígeno. ¿Sí? Acá hacemos 2, cambiamos acá 2, y acá un medio por 2 va a ser 1. Y tenemos todavía acá el dióxido de carbono y el agua líquida. Del otro lado tenemos dióxido de carbono, un mol de dióxido de carbono gaseoso, más 2 moles de agua. Recuerden que lo multiplicamos por 2. Más cuando repetimos, ¿sí?, compuestos en los reactivos y en los productos, lo que nosotros hacemos es simplificar. Se podría haber hecho acá directamente, donde tengamos repetido un reactivo y un producto, lo simplificamos, pero igual, como les dije, prefiero hacerlo acá para que lo vean mejor. ¿Cuáles vamos a cancelar? Ya tengo el carbono, así que no toco el carbono. Este oxígeno, acá tengo un mol, más un mol son 2 moles de oxígeno en los reactivos. Y acá en los productos tengo 2 moles de oxígeno. O sea que esto se va con este y se va con ese. Luego tengo un mol de dióxido de carbono en el reactivo y un mol de dióxido de carbono en el producto, o sea que se cancelan. Y tengo 2 moles de agua líquida, 2 moles de agua en estado líquido. Entonces, la ecuación nos va a quedar carbono sólido, un mol de carbono sólido, más 2 moles de hidrógeno gaseoso, forman un mol de metano, también gaseoso. Y ahora, ¿cómo vamos a calcular las entalpías? Acá nosotros teníamos una entalpía de menos 393,5 kilojoules. En la segunda, esta entalpía que nos están dando es de esta reacción, ¿sí? Así como está todo con sus coeficientes estequiométricos y en ese sentido. Pero nosotros, ¿qué hicimos para poder llegar a esta reacción principal? Lo multiplicamos por 2 moles. O sea, lo multiplicamos por 2. Por lo tanto, a esta entalpía vamos a tener que multiplicarla por 2. Y a la tercera reacción, lo que nosotros hicimos fue cambiarle el sentido. Si nosotros le cambiamos el sentido
a este valor también le vamos a tener que cambiar el sentido, ¿sí? A ese valor de entalpía le tenemos que cambiar el sentido. Entonces, si su entalpía en un sentido es positiva, en el otro, perdón, negativa, en el sentido inverso va a ser positiva. Por lo tanto, la entalpía de reacción va a ser la suma de estos tres, así como está. O sea que acá me faltó multiplicarlo por 2. ¿Cuál es el valor de la entalpía de reacción entonces? A mí me dio menos 74,7. A mí también. Bueno, menos 74,7. Sí tiene sentido porque la producción del metano es así. 74. 74,7 kilojoule, ¿sí? Pero esta entalpía es exclusivamente para esta ecuación así como está balanceada. ¿Alguna duda con esto? Si ustedes pueden acá directamente simplificarlos, recuerden, mismo reactivo y acá tienen el mismo, o sea, el mismo compuesto, pero en producto, lo cancelan directamente de acá. Si yo lo hice acá de manera horizontal, pero ustedes podrían haberlo cancelado aquí arriba. Eso ya depende de cómo ustedes estén acostumbrados a manejarse. Bueno, creo que este ejercicio no tenía opciones. No tenía opciones. ¿Alguna duda con este ejercicio? No. ¿No? Bueno, practiquen también mucho hasta aquí. No sé si irá ahora, pero probablemente en el parcial sí vaya. Así que traten de practicar la mayoría de ejercicios que vean esto para aplicar la ley de Hess. Bueno, pasamos al ejercicio número 10. Ejercicio número 10 dice: iguale la siguiente ecuación en medio básico e indique si los enunciados son verdaderos o falsos. Bueno, esta reacción, así como está, no se puede igualar en medio básico. De hecho, esta ecuación está en medio ácido. ¿Cómo van a hacer ustedes para reconocer si una ecuación está o no en medio ácido? Acá es obvio y es claro porque tenemos en los reactivos un ácido. Y en los productos se nos va a formar agua. ¿Cuándo vamos a tener un medio básico? Cuando, ya sea en los reactivos o en los productos, nosotros vamos a tener una base. Con base me refiero a hidróxidos o al, por ejemplo, el más conocido, el amoníaco. Bueno, nos dice que igualemos y nosotros lo vamos a hacer con el método del ion-electrón, pero si ustedes lo quieren hacer con otro tipo de igualación lo pueden hacer, pero nos conviene en este caso por el método de ion-electrón. Esto, bueno, vamos a copiar nuevamente la reacción. Lo primero que vamos a hacer es encontrar los estados de oxidación para cada elemento, o sea, para cada átomo. El primero que tenemos es el ácido clorhídrico. ¿Cuál es el estado de oxidación del hidrógeno y cuál va a ser el estado de oxidación del cloro? Más 1 y menos 1. Más 1 y menos 1. Muy bien, más 1 y menos 1. Permanganato de potasio. Podemos hacer dos cosas. Obvio, ustedes siempre recuerden que el oxígeno, a menos que tengan un peróxido, el del oxígeno siempre va a ser su estado de oxidación menos 2. Y en el caso de los metales del grupo 1, siempre va a ser más 1. Entonces, el potasio es más 1 y del oxígeno va a ser menos 2. Nosotros sabemos que como es un compuesto neutro, necesitamos que esto nos dé igual a 0. Entonces tenemos menos 2 por 4 nos va a dar menos 8. Del potasio es más 1. ¿Qué estado de oxidación tiene el manganeso para que esto nos dé 0? 7. 7. Más 7. Vamos ahora acá. El cloro gaseoso. Cuando nosotros tengamos el elemento y esté solo, o sea el mismo elemento, su estado de oxidación siempre va a ser 0. Vamos con este
compuesto, no le voy a decir su nombre para que bueno, ustedes me digan cómo sacamos los estados de oxidación. Estado de oxidación del manganeso, estado de oxidación del cloro. Manganeso más 2 y cloro menos 1. Bien, más 2 y menos 1. Cuando el cloro esté formando una sal o sea un compuesto binario y en este caso nosotros reconozcamos que es el anión, siempre va a ser menos 1. Y acá cómo se produce, acá es menos 1 por 2 es menos 2, entonces el manganeso tiene que ser más 2. Recuerden eso, el cloro formando un compuesto binario distinto del oxígeno va a trabajar por lo general con menos 1. Acá, cloruro de potasio. Más 1 y menos 1. Bien, más 1, porque el potasio está en el grupo 1, menos 1 del cloro. Y del agua siempre va a ser más 1 y menos 2. ¿Sí? Más 1 el hidrógeno, menos 2 el oxígeno. Ahora ustedes me van a decir quiénes cambiaron su estado de oxidación. El manganeso. Muy bien. El manganeso pasó de más El cloro. 7, y el cloro, ok. El manganeso pasó de más 7 a más 2. Y el cloro en el ácido clorhídrico pasó de menos 1 a 0. No, Bien. Cuando aumenta su estado de oxidación, ustedes ya saben que ese proceso se llama oxidación. Cuando disminuye su estado de oxidación, el proceso se llama reducción. Bueno. Vamos a identificar, porque no, creo que él pregunta, o no sé si lo pregunta, pero lo dice así. ¿Quién va a ser el agente oxidante y quién va a ser el agente reductor? En las reacciones redox vamos a tener un agente oxidante y un agente reductor. El agente oxidante siempre se va a reducir y el agente reductor siempre se va a oxidar. Entonces, ¿quién es el agente oxidante? El HCl. No, el otro. sí. ¿Sí? Recuerden que es siempre al revés, ¿sí? Agente oxidante se va a reducir. Entonces, el permanganato de potasio es el agente oxidante. Si ustedes no se acuerdan del nombre del compuesto, me dicen KMNO4, ¿sí? Recuerden que ustedes hay una prueba, lo van a estar haciendo ustedes a mano. Y acá va a ser el ácido clorhídrico o HCl, está bien así. Bueno, vamos a... La primera pregunta nos decía, ¿el agente reductor es el permanganato de potasio? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, o sea que ese ya podemos decirlo que es falso. Bueno, vamos a hacer las hemireacciones. Tenemos el primer paso antes de hacer las hemireacciones es ver si podemos disociar o no los compuestos. ¿Qué compuestos se pueden disociar? Los ácidos, las bases y las sales, ¿sí? Entonces esto se disocia en catión hidrógeno más anión cloruro. El permanganato de potasio es una sal, así que también se va a disociar, ¿sí? Lo tengo que separar en catión y anión. Entonces tenemos el catión potasio y el anión permanganato.
¿qué carga va a tener? Va a tener -1. ¿De dónde vamos a sacar la carga? Recuerden que el manganeso tenía esta oxidación +7, el oxígeno era -2, -2 por 4 es -8. -7, más 7 menos 8 es -1. Estén atentos acá al momento de colocar las cargas correctas, ¿sí? Bueno, y el ácido clorhídrico pasa a cloro 2, a cloro molecular, cloro gaseoso, cloro diatómico. Y este compuesto no se puede disociar, así que queda así como está. Y el permanganato, o sea, el manganeso del permanganato, pasa a manganeso 2 en la sal con el cloruro. Como es una sal, sí se puede disociar. Entonces tenemos manganeso como catión más 2 más el anión cloruro, que habíamos visto que el cloro tiene un estado de oxidación -1, o sea que va a ser -1, pero por igualar cargas necesitamos tener acá un 2, ¿sí? Ya sea que igualemos o cargas o decir que igualamos masas, ¿sí? O igualamos moles. 2. ¿Qué especies vamos a ver? Cambia el manganeso, perdón, en este caso mi especie que cambia es el cloro, entonces tomo este anión y tomo esta especie. En la reducción, ¿sí? O sea, reduzco el estado de oxidación del manganeso, entonces tomo esta especie y esta especie. Y ahí planteo mis semirreacciones. Entonces, el anión cloruro pasa a cloro molecular. El anión permanganato pasa a catión manganeso 2. Más 2 o menos 2. Vamos a plantear la hemirreacción del primero. Tengo que igualar masas, ¿sí? Acá tengo, o más bien átomos. Acá tengo un cloro, acá tengo 2. O sea que acá tengo que colocar por 2. ¿Sí? Lo tengo que multiplicar por 2. Ahora ya tengo 2 cloros, 2 cloros. Pero tengo que igualar. Bueno, creo que eso se ve nuevamente. Pizarra. Ok, tenemos 2 cloro menos. Acá, bueno, tenemos que igualar ahora cargas, ¿sí? ¿Cómo voy a igualar cargas? Yo tengo que ir colocando, ya sea en la parte de los reactivos o del producto, electrones. Y los electrones suman cargas negativas. Es decir, que vamos reduciendo el estado, las cargas. Entonces, si acá tengo 2 cargas negativas y acá tengo 0 cargas, ¿dónde tengo que agregar electrones? Les preguntaba en dónde tengo que, al balancear las cargas ahora, ¿dónde tengo que agregar electrones? Sabiendo que los electrones aumentan mi carga negativa. Acá tengo 2 cargas negativas y acá tengo 0 cargas negativas. Para igualarlos, ¿dónde tengo que agregar los 2 electrones? En los productos. En los productos. Más 2 electrones. Vamos ahora con la segunda hemirreacción. Vamos a comenzar primero con el manganeso. Necesito tener la misma cantidad de manganeso. Tengo un manganeso, un manganeso. Ahora vamos a balancear los oxígenos. Acá tengo 4 oxígenos. Acá me faltan 4 oxígenos. En el medio ácido yo voy a agregar oxígenos por cada mol de agua. O sea, yo sé, voy a agregar agua para poder agregar oxígeno. Y por cada mol de agua yo puedo adicionar un oxígeno. Si yo necesito 4 oxígenos, ¿cuántos moles de agua tengo que agregar? 4. Muy bien. Ahora sí vamos a balancear, que tengo manganeso ya está, oxígeno ya está, pero ahora tengo hidrógenos. Tengo 4 por 2, 8, ahora tengo 8 hidrógenos. Entonces, donde me faltan hidrógenos, voy a agregar catión hidrógeno.
¿Cuántos tengo que agregar? 8. Ahora sí vamos a balancear las cargas. Tengo una carga negativa y acá tengo 8 cargas positivas. 8 menos 1 es 7, o sea que de este lado tengo 7 cargas negativas. De este lado tengo solamente 2 cargas negativas. Tengo, perdón, 7 cargas positivas, acá tengo 2 cargas positivas. ¿Dónde tengo que agregarle las cargas? O sea, ¿dónde tengo que agregar los electrones para reducir? En los reactivos. En los reactivos. 5 electrones. Muy bien, 5 electrones. Agregamos 5 electrones, así de esa manera tengo menos 1 más 8 es más 7 menos 5 es 2. Y ya tengo igualado. Vamos a proceder a balancear las cargas totales, ¿sí? O sea, los números de electrones totales. Yo tengo acá 2 y acá tengo 5. O sea que tengo que multiplicar acá para llegar a un común denominador de ambos, que va a ser 10. Entonces acá multiplico por 10, por 5, perdón, para llegar a 10. Y en esta de mi reacción tengo que multiplicar por 2 para llegar a 10. Perdón, 2 para llegar a 10. Ahora sí planteamos nuestra... En mi reacción, una vez que tengo los 10 electrones, esta cantidad y esta cantidad de electrones ya está balanceado, se me van a cancelar. Bueno, tenemos, bueno, vamos a multiplicar, tenemos 5 por 2 son 10. Cloruros más 2 moles de permanganato más 16 de catión hidrógeno, y en los productos vamos a tener 5 moles de cloro molecular más 2 moles de manganeso, catión manganeso, más 2, más 8 moles de agua. Bueno, ahora sí vamos a continuar con esto. Dice, el cloro en el ácido clorhídrico gana 2 moles de electrones. ¿Verdadero o falso? Hay algo que sí tenemos que ver, es que en la oxidación, ¿sí? Para yo aumentar mi estado de oxidación tengo que perder electrones. Y en la reducción, para disminuir, tengo que haber ganado electrones. De todas formas, ustedes vean acá en la de mi reacción, si los electrones están del lado de los productos es porque se perdieron. Si los electrones están del lado de los reactivos es porque se ganaron. Entonces, el cloro en el ácido clorhídrico gana 2 moles de electrones, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. C. El peso equivalente del agente oxidante... Bueno, vamos al D primero, ya que eso está mucho más sencillo. Dice, en la reacción se producen 6 moles de agua. Falso. Falso, ¿sí? Porque se producen 8. Ahora sí, yo acá no lo coloqué, lo voy a hacer, es colocar los números de moles que tenemos, teniendo en cuenta esto. Fíjense que acá tengo que tener 10 cloruros, entonces acá tengo que colocar 10 moles. Acá tengo que tener 2 iones permanganato, o sea, 2 permanganatos, entonces acá tengo que colocar el 2. Acá tengo que tener 16 hidrógeno. Ok, ¿eran 16? Sí, ¿no?
Bueno, no quedó igual. Voy a ver después. Acá tengo que tener 5 cloros. Ah, ya sé por qué. Eso sí es algo que también quería ver, chicos. Si a ustedes le dice que acá tienen que tener 10 cloruros, pero acá nos está diciendo que tenemos que tener 16 hidrógenos en total, ustedes acá van a priorizar la cantidad de hidrógenos que tienen que tener, ¿sí? Por ejemplo, si acá yo tuviese hidrógeno y acá también tuviese otro compuesto que tiene hidrógeno, entonces sumo los dos 16. Este de acá tendría que haber sido 16, ¿sí? Con respecto a los 10 cloruros o los 16, lo voy a colocar acá como 16. Ahora acá tengo que tener 5 moles de cloro gaseoso. Ahí está bien los 5. Tengo que tener 2 moles de manganeso, o sea que acá coloco 2. Y tengo que tener 8 moles de agua. Acá en mis reacciones no se involucran todos los compuestos que nosotros tenemos. Entonces sí o sí vamos a tener que ir balanceando teniendo en cuenta esto y esto. ¿Esto qué nos está diciendo? Que solamente 10 moles de este cloruro fueron los que se oxidaron. Solo 10 moles. ¿Por qué? Porque el resto de moles los tenemos aquí. Bueno, vamos a ver si están balanceados o no. Tengo 16 moles de hidrógeno. Sí, acá tengo 8 por 2, 16. Tenemos los 16. Potasio, acá tengo, no, cloro tengo 16. Acá tengo 5 por 2 son 10. Y 2 por 2 son 4, o sea que tengo 14. Y acá tengo uno solo, entonces tengo que multiplicar por 2. Ahora sí ya tengo los 16. 2 potasios, 2 potasios. 2 manganesos, 2 manganesos. 2 por 4, 8 oxígenos. 8 por 1, 8 oxígenos. Así que estén atentos acá, que esta es mi reacción para el balanceo. Solamente nos permite balancear los que están involucrados en las hemireacciones, pero a veces vimos que tenemos otros compuestos más, ¿sí? Bueno, pasamos a el último, que era el inciso C, donde nos dice el peso equivalente del agente oxidante. El agente oxidante era el permanganato de potasio. Entonces, ¿a qué es igual el peso equivalente? El peso equivalente, en este caso, bueno, Masa molar sobre el número de moles. muy bien. Masa molar, pero dividido en este caso el número de electrones, ¿sí? Pero ¿de qué? De un mol de ese compuesto, ¿sí? Eso es algo que tienen que tener en claro, que le está pidiendo de un mol. Entonces acá tenemos el número equivalente. Y en este caso son los números equivalentes considerando los electrones. Bueno, ¿cuál es la masa molar del permanganato de potasio? 158. 158 gramos mol. Dividido los números equivalentes, que en este caso 5, ¿sí? Me fijo acá, son solamente los 5. Por más que yo acá haya multiplicado por 2 y me dé 10, no, esos son los 10 electrones globales. Son los 10 electrones que se intercambian en total, pero en este caso son 5 equivalentes mol. A veces lo van a ver como equivalente gramos mol, ¿sí? Yo por lo general lo dejo como equivalente. Simplifico mol con mol y me queda gramos sobre equivalente. ¿Cuánto es entonces? 31,6. 31,6. Muy bien. 31,6 gramos sobre equivalente, ¿sí? Gramos sobre equivalente gramo o solamente gramos sobre equivalente. Bueno, entonces acá nos pregunta el peso equivalente del agente oxidante es 31,6. Verdadero. Verdadero. ¿Por qué les hacía la aclaración de sí o sí por un mol? Porque, por ejemplo, para el
cloro, ¿sí? Por el ácido clorhídrico, acá nosotros cuando balanceamos la hemireacción tenemos que 2 moles de cloruro pierden 2 electrones. Entonces yo necesito saber cuántos electrones pierde cada mol de cloruro. ¿Sí? Entonces, si 2 moles de cloruro pierden 2 electrones, entonces un mol de cloruro, ¿cuántos electrones perdería? 1. 1. Entonces, cuando ustedes tienen que hacer acá el peso equivalente, tienen que colocar la masa molar del ácido clorhídrico, pero dividido la cantidad de electrones que gane o pierda, en este caso, un mol de ese compuesto. ¿Sí? Por eso es que si no ahí queda una confusión y la mayoría trabaja con estos 2 electrones. Pero esto solamente es para peso equivalente, ¿sí? Bueno, ¿se entendió, chicos? ¿Quedó alguna duda? Sí, se entendió. Bien, ¿nadie tiene alguna duda? Nos quedan unos minutitos nada más de reunión. Profe, yo quería saber si el enlace iónico es lo mismo que el enlace global. O sea, no es enlace iónico, es como, digamos, la formulita de lo global es igual a lo iónico o algo así. Sí, o sea, sí, solo que acá en la global, o sea, como estamos hablando de perder o no electrones, sí, tiene que ver con los iones, pero no necesariamente con iones, porque vimos, bueno, chicos, disculpen otra vez que se conecte esto del MID y la disminución de la duración de las llamadas, como que me está complicando un poco. ¿Está quien hizo la consulta? Sí, o sea, se relaciona más que nada con los iones al disociarlos, por eso estamos hablando de redox, o sea, pero como les dije, hay diferencia entre cuando estamos hablando de diferentes tipos de iones. No sé si alguien más tiene otra consulta. Bueno, por ejemplo, este método, existen 2 métodos para igualar, ¿sí?, las ecuaciones redox o las reacciones redox. Uno es el método molecular, que es el que nosotros estábamos acostumbrados a hacer en la primera parte, ¿sí? No sé si recuerdan de si tenía 2 átomos de cloro, entonces colocaba 2 átomos de cloro y multiplicaba por 2, y si tenía 3 moles y así iba multiplicando. Bueno, ese es el método que se le conoce como método molecular. Y después tenemos el método ion-electrón, que es este, que estamos trabajando con disociación y separación de iones o disociación de iones, pero recuerden que no todos los iones... no, vamos a continuar con las clases. Mañana, el sábado, el domingo, lo más probable, y el lunes en la mañana, pero necesito que me confirmen bien el horario de la evaluación. El domingo igual no estoy muy segura, pero sí creo que por lo menos un ratito podemos conectarnos.